Bloque 1, Proyecto 2, Sesión 18. Discutamos sobre mitos y leyendas de diferentes culturas. En esta sesión, definirás si el texto analizado es un mito o una leyenda. Quedamos en que el mito pertenece a un pasado muy remoto y que se originó como respuesta a las grandes preguntas del hombre sobre la creación, el origen de las cosas y de los pueblos. Y que los pueblos antiguos explicaron el mundo que los rodeaba a partir de sus propios esquemas culturales y sociales, según su manera de ver al mundo y a través de su imaginación. Además, una leyenda es una narración tradicional que incluye elementos sobrenaturales y se transmite de generación en generación. Son reflejos de la sociedad en las cuales se cuentan. Tienen elementos reales y además de que revelan fuertes raíces históricas. Muestran la recompensa por los comportamientos socialmente aceptados o el castigo por romper las reglas de esa sociedad. Y muchos de sus personajes se pueden identificar en la realidad histórica. Les voy a narrar la historia del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Pero antes recuerden escribir las palabras que no entiendan y luego buscar su significado en el mismo texto y luego en el diccionario, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Popocatépetl era un guerrero de espíritu puro que conoció a Iztaccíhuatl. Una mujer blanca como la nieve. Cuando la escoltaba un cortejo de sabios ancianos, vestido de negro con largas cabelleras, Iztaccíhuatl venía de un pueblo muy lejano para dedicarse a meditar en el Teocalli, la casa del poder creador. Popocatépetl quedó impactado ante la belleza de aquella mujer Cihuacóatl y sintió brotar en su corazón una extraña mezcla de placer y de dolor al saber que no podía estar a su lado, pues como ella tenía que estar en total meditación, era sabido para todos que quien la interrumpiera tendría un horrible castigo. Popocatépetl los miró pasar. Cuando ella caminaba parecía que iba flotando y sus diminutos pies no hacían ruido en la hierba. Iztaccíhuatl se veía blanquísima y su cuerpo parecía esculpido. La negrura de su cabello contrastaba con su piel y sus ojos resplandecían como dos soles. Las perfectas facciones de su rostro la hacían única entre todas las mujeres. Vestida de azul y una tiara de amate blanco decorado con negro adornaba su cabeza. Esa tarde, Popocatépetl sintió como nunca antes el viento del norte en su cuerpo, habituado a los esfuerzos. Desde esa tarde, ya no pudo contemplar tranquilo la puesta de sol. Tampoco podía seguir estudiando, ni logró cantar alegremente al amanecer. Entonces, Tezcatlipoca, que todo lo ve y todo lo oye, que está en todas partes, alimentando los sentidos y los sentimientos, se dio cuenta de lo que pasaba y decidió vigilarlo para ver lo que sucedía después. Popocatépetl no podía vencer su pasión por Iztaccíhuatl, pero era imposible amarla, y menos aún llegar a casarse con ella. Cuando los sueños se apoderaban de él, Tezcatlipoca le hacía imaginar que Iztaccíhuatl se encontraba a su lado. Pero de pronto despertaba sobresaltado. Comprendía todo
y quería morir. La fiebre y la ausencia, el silencio y el olvido iban consumiendo su cuerpo. Rodrigo. Rodrigo. No me dejes, Iztaccíhuatl. Bueno, al menos sé que me estabas poniendo atención, Rodrigo. ¿Puedo continuar? Sí. Bien. Una noche, cuando Popocatépetl estaba en su chinampa y miraba la enorme luna de invierno, se estremeció. Un tecolote de grandes alas oscureció el cielo y se escuchó una voz que le decía: no sufras más. Decídete a ir en busca de Iztaccíhuatl. Si ella no te conoce, jamás sentirá algo por ti. Nada pierdes con presentarte ante ella cuando va a bañarse en los manantiales de Chalco. Habla de un lugar que sí existe en el Valle de México, Chalco. Esa es una característica de las leyendas. Popocatépetl vio aparecer una chalupa que navegaba frente a él. Y atrás de ella venían más, con grandes vasijas que humeaban copal y otras como antorchas. Entonces, los ojos asombrados de Popocatépetl se abrieron al ver aparecer una gran embarcación, la trajinera sagrada, donde teopisques, arrodillados y vestidos de blanco luto, miraban tranquilos, pero solemnes. El cuerpo inerte de una mujer era Iztaccíhuatl. Ahora, Iztaccíhuatl había muerto, y un frío sudor escurría por la frente de Popocatépetl. ¿Qué iba a hacer sin su amada? ¿Cuál sería la razón de su vida? Popocatépetl sintió que su corazón estallaba. Y dicen que de pronto se lanzó al río y nadó mucho hasta que Tlalotli, compadecido de tanto dolor, acortó la distancia y Popocatépetl llegó a la orilla. Salió escurriendo de agua y echó a correr. Popocatépetl corrió hasta llegar con su amada. Al verla, se quedó a sus pies. Después de que el fúnebre cortejo se retiró, se arrojó sobre su cuerpo y lo besó llorando. Eran los primeros besos que daban sus labios. Al darse cuenta, a Tezcatlipoca le dio tanta rabia que ordenó al Señor de la Oscuridad que lanzara una de sus flechas. Así lo hizo. Y Popocatépetl murió. De pronto, comenzó a caer tanta nieve que cubrió los cuerpos de los amantes hasta transformarlos en volcanes. Desde entonces, permanecen ahí, ella serena como dormida, él conservando el fuego inextinguible de su pasión eterna, como un gran monte que humea, velando el reposo de su amada mujer blanca. Aparecen el dios Tezcatlipoca y el señor de la oscuridad. Esa es una característica del mito. Pues yo estoy de acuerdo con Patty, es una leyenda. Porque, ay, Julia, no me interrumpas, por favor. Tiene elementos reales y aparte es un relato de la época prehispánica. Habla de Xochimilco, de Chalco y de las chinampas. Aparte también nos habla de la cultura que rodeaba esa época. Pero también está explicando el origen de los volcanes. Es un reflejo de la sociedad de aquel tiempo, los rituales y cortejos fúnebres. Pero Julia tiene razón. Además, no hay pruebas de que haya existido un guerrero Popocatépetl o una princesa Iztaccíhuatl. A ver, hay que recordar las características de cada uno. El mito se caracteriza por tratar de temas fabulosos o ficticios, sobre dioses o héroes, y de que trata un pasado remoto.
cuya temporalidad es radicalmente distinta a la historia. Sí, y con frecuencia interpretan los orígenes del mundo y grandes sucesos de la humanidad. Pues las leyendas a veces nos indican lugares con precisión y en su origen tienen antecedentes históricos y sus personajes parecen identificables. ¿Ustedes qué creen? ¿Mito o leyenda? Y si usamos la tabla de la clase pasada, así podremos dividir las características de los mitos y de las leyendas que aparecen en el relato. Yo la traigo. A ver, espera. Aquí está el cuaderno. Aquí está. ¿Qué características tienen los personajes? Iztaccíhuatl era una doncella blanca, de piel blanca. Y Popocatépetl era un campesino y un guerrero. Menciona la guerra florida, pero que los tiempos eran pacíficos. Ese es un tiempo real, un acontecimiento histórico real. A ver, los temas que se desarrollan son el amor, pero también valores y creencias de esa cultura. Sí, porque Tezcatlipoca tentó a Popocatépetl. Aunque pensándolo bien, fue el destino el que hizo que Popocatépetl respetara la prohibición. No fue tanto por decisión propia. Ahí está la moraleja. Tenemos que respetar las creencias y religión y reglas de esa sociedad. Pero al final, lo más importante es el amor verdadero. Popocatépetl no pudo vivir sin su amada. A pesar de que jamás se unieron en vida, la muerte para ellos fue su final feliz. Pues no creo que ese sea el mensaje principal, pero sí el conflicto. No pudo declarar su amor debido a su diferencia de clase social. Los elementos fantásticos son el augurio del tecolote, el dios de Tezcatlipoca, y la forma en que muere Popocatépetl, por una flecha que lanza el señor de la oscuridad, y cómo la pareja se cubre de nieve, convirtiéndose en volcanes. Pues al final no nos pudimos poner de acuerdo del todo si era un mito o una leyenda. Tenemos que analizarlo más a fondo. Creo que voy a necesitar más ejemplos para entender las diferencias entre un mito y una leyenda. A veces es difícil separarlos. ¿Con Julia? Bien, supongo. Me gustó. El amor en todas sus expresiones es lo mejor. No me gusta que Patty esté cada vez más con Tenoch. Ya estoy entendiendo más. Las leyendas se transmiten oralmente, en el contexto de una comunidad. Y los mitos se transmiten en el contexto de toda una nación o de una cultura, como la griega, la nórdica o la romana. ¿Patty? No, nada. Nos hemos relacionado más por lo de su papá y mi hermano. Es una chava muy buena onda. Y me cae bien, pero nada más. Sí, ya me quedó claro. Pero si hacemos más ejercicios, mejor. Para el resto del grupo. Digo, les deben de haber quedado muchas dudas. ¿Patty? Ah. Pues eso ya pasó. La verdad, no quiero tocar el tema. Recuerda que organizar información en una tabla permite comparar los diversos elementos para determinar si su relato es mito o leyenda.